publicidad porque para nosotros es importante que cada uno de los colaboradores, editores, gente de mercadeo, de ventas, estén conocidos de esta visión y caminemos en esta visión. Siguiente, por favor. Nuestros valores. Tenemos 5 valores que recientemente acabamos de volver a reevaluar para poder pues, ser la base de todo lo que nosotros hacemos. Número 1, atesorar todo lo que hacemos en verdades bíblicas, cuidar el carácter, como les decía, no producimos recursos solo por producir, damos bastante testimonio de aquellos autores, aquellos creadores de contenido que se acercan a nuestra casa editorial. Creemos de que ser mejores unidos, eso es hablando de nuestros equipos, crear satisfacción en el cliente y visualizar lo que viene en el futuro. Esto es algo que obviamente en todos estos tiempos de reto y cómo va cambiando el mundo editorial, las publicaciones en línea, ebooks y tanta cosa que hay ahora, intentamos invertir mucho de lo que nosotros hacemos en qué es lo siguiente. El otro mes sacaremos una serie de libros muy de bolsillo, cosas muy diferentes, porque siempre estamos intentando buscar cómo poder acceder con el contenido que nosotros tenemos a diferentes lugares. Si puede decir la siguiente, José, por favor. Lifeway es un ministerio que tiene un alcance en todo el mundo. El año pasado distribuimos recursos a casi 164 países en todo el mundo, con un alcance más o menos de 4 millones de clientes individuales alcanzados a través de muchas librerías y distribuidores en todo el mundo, con una base de contactos de correo electrónico de más de 100,000 y suscriptores en nuestras redes sociales. Ahora déjenme decirles y contarles un poco para los que no conocen mucho de Lifeway. Nosotros, aparte de tener toda esta parte y la rama editorial, también invertimos mucho en ministerios. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado Lifeway Mujeres o Lifeway Liderazgo, donde realmente no tenemos los productos que comercializamos, sino que son extras que nosotros podemos hacer para poder servir a las mujeres, a niños. Tenemos Lifeway Niños, y así que reinvertimos mucho, no solo en la casa editorial, sino que en todos los alcances ministeriales que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar. Y esto nos ayuda a poder también presentarnos como ministerio, ¿verdad? Entonces, lo bonito de Lifeway es que es como una mezcla entre una casa editorial y un ministerio, porque mucho de lo que nosotros hacemos es reinvertimos de esta manera. Somos autosuficientes, eso quiere decir que todos los recursos que nosotros publicamos, ya aquí ustedes pueden ver algunos de ellos, son para eso. Muchos conocen en los Estados Unidos, quienes están conectados en Estados Unidos, posiblemente conocen más de Lifeway, y en Latinoamérica se conoce un poquito más de Brodmann Holman, que es VIH español, y Biblias Holman, pero todos están bajo de una misma casa que es Lifeway. En Brodmann Holman es donde hacemos todo lo que son relacionados a los libros, a los productos de niños. En Lifeway español son todos los recursos de iglesia. Algunos de ustedes posiblemente hayan utilizado la escuela bíblica de vacaciones. Nosotros tenemos una escuela bíblica de vacaciones bastante fuerte. Tenemos currículum para iglesias, tenemos estudios bíblicos cortos. Así que tenemos una serie de recursos para la iglesia. Y lo que son Biblias Holman, tenemos una gama de Biblias de estudio, de Biblias especializadas, de diferentes, de Biblias de evangelismo, de Biblias de ministerio, muchas Biblias para las diferentes ocasiones y necesidades. Y en la parte de abajo, ustedes pueden ver un poquito de estas audiencias que les estaba diciendo. Son realmente audiencias que nosotros hacemos con el fin de poder alcanzar y poder servir desde nuestra esquina. Así que muy contentos con todo lo que el Señor nos ha permitido hacer. Y a Lifeway Español, todo lo que son los recursos en español, tiene más o menos unos 25 años de estar funcionando, y cada vez por la providencia del Señor hemos podido ampliar nuestra libra de libros, de Biblias y de recursos para la iglesia. Y hace ya casi 2 años y medio, ¿verdad, Justin? Dios en su providencia nos dio la oportunidad de poder trabajar con Justin este libro sobre la roca. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen o lo han podido ver. La razón de que nosotros publicamos este libro, y esto es interesante, mucho de lo que nosotros publicamos es buscamos cuáles son estos espacios que a veces no existen de literatura en español, y creíamos que en el caso de la plantación de iglesias no había un recurso en español que pudiera poder tener toda una base bíblica y poder explicar cómo poder hacer este tema de la plantación, que ustedes saben que en Latinoamérica es un tema bastante empírico, y creo que este libro ayudó y ha ayudado a muchos plantadores, o tal vez que habían comenzado a plantear, a volverse a replantear su plantación, y a muchos en el futuro que puedan plantear. Este recurso los ayuda a poder tener
una excelente base bíblica para poder plantar. Y entonces el día de hoy, con mucho gusto, estamos pudiendo hacerles partícipes a ustedes del lanzamiento del libro Quiero Cambiar. El que ustedes miran en el lado izquierdo es una de las únicas 4 copias que existen, porque son copias en adelanto que nos dieron. Están por imprimirse las copias. Yo tengo aquí 2 copias del libro y Justin tiene las otras 2. Así que estamos muy contentos ya de tener el libro con nosotros. Creemos que va a ser de extrema bendición para la Biblia y vamos a dejarle mucho tiempo a Justin para que él nos esté compartiendo cuál fue la razón del libro. Creo que mientras más uno profundiza y conoce la intención de las cosas, pues obviamente, aparte de leerlo y lo mucho que nos pueda servir, creo que vamos a poder disfrutar. Y la razón de hacer este grupo especial era para que ustedes pudieran tener un acercamiento antes de que el libro saliera a venta. El libro sale a venta el 1 de octubre, pero queríamos hacer esto para que ustedes que nos están apoyando con el lanzamiento, que están apoyando al pastor Justin en las diferentes actividades que vamos a estar teniendo, que puedan conocer de primera mano de él. Así que vamos a hacer la dinámica. El micrófono de ustedes no está activado, pero lo que vamos a hacer es de que le voy a dar el tiempo a José y al pastor Justin para que comiencen en la dinámica de conocer un poquito más el libro y cualquier pregunta que tengan la puedan hacer a través del chat. Y al final vamos a abrir algunos micrófonos para alguien que quisiera pues hacerle una pregunta directa al pastor o quisiera pues comentar algo. Entonces, este momento se los vamos a dejar a ellos para que puedan conversar un poco y después entonces podemos regresar a un par de videos que tenemos ahí y a las preguntas. Así que José y Justin, les dejo el tiempo para que puedan compartir un poco. Súper. Ahora vamos a entrar en la conversación con el pastor Justin. Y vamos a estar hablando directamente del libro y de algunas otras características del libro y de su experiencia como el autor del libro. Entonces, en primera instancia, Justin, ¿por qué escribiste este libro? ¿Por qué fue que tú te inspiraste para poder escribir Quiero Cambiar? Pues en realidad porque yo quería cambiar y no me quedaba otra opción menos escribir un libro al respecto. Y así podía descubrir yo cómo hacerlo. No, primero que nada, yo simplemente quiero agradecer a todos los que están conectados. Para mí es increíble, me conmueve verlos aquí todos presentes, conectados y querer apoyar y ser parte de esto. Así que gracias a tantos que he conocido y que tal vez no conozco todavía. Me encantaría poder tenerlos todos en mi sala tomando cafecito haciendo esto, pero pues esto es lo más cercano que podemos cuando estamos por toda la región y en medio de una situación de coronavirus. Así que el libro realmente nació, primero que nada, desde mi propia experiencia en mi proceso de cambio, viendo la cantidad de pasajes en la Biblia que dan por sentado que en la medida que nosotros confesamos fe en el Evangelio y profundizamos en el Evangelio, eso va a resultar en un crecimiento, en un proceso de madurar en Cristo. Pero no solo eso, realmente la estructura y el orden y la idea en sí nació de muchas conversaciones pastorales. Y cuando nos sentamos a tener esos tiempos de conversación pastoral, de consejería, estábamos viendo que habían muchos temas recurrentes, ¿no? Seguíamos hablando mucho de estos asuntos de su identidad en Cristo, de lo que es la santidad, del rol del Espíritu Santo en sus vidas, de la importancia de las disciplinas espirituales, de cómo manejar sus relaciones y sus conflictos, de qué es el sufrimiento. Y lo que suele suceder y lo que estamos viendo es que mucha gente realmente veía su proceso de cambio con lo que yo considero ser dos errores muy comunes. El primer error es que mucha gente lo que quieren que cambie no es ellos ni su carácter, sino que quieren que cambien sus circunstancias. Y esperan, suponen, asumen que en la medida que mi vida mejora, ya es económicamente, relacionalmente, más oportunidades, más tiempo. En la medida que mi vida mejora, entonces voy a lograr verdadera felicidad, verdadero gozo. Entonces viven asumiendo que el problema principal es sus circunstancias. Otros que suponen que el proceso de cambio es simplemente algo pasivo y mientras que me congrego
le digo amén a mi pastor el domingo, canto y aplaudo en las alabanzas, mágicamente me voy a acostar siendo un gran pagano y luego me voy a levantar el otro día y voy a ser un gran santito, ¿verdad? Y ninguno de los dos es cierto. En muchos casos, Dios utiliza nuestras circunstancias y pueden ver aquí en la imagen las relaciones que nosotros tenemos, los conflictos aún que hemos vivido, el mismo sufrimiento que nosotros pasamos. Dios utiliza todas esas circunstancias para llevar a cabo su propósito principal en nuestra vida, que es llevarnos a glorificarlo a Él al ser conformados más a la imagen de Cristo. Pero eso no es un proceso únicamente pasivo, aunque sí nosotros estamos siendo hasta cierto punto quirúrgicamente operados por Dios, al mismo tiempo hay cierta participación nuestra en este proceso. Entonces no es que simplemente esto mágicamente sucede, sino que nosotros nos esforzamos en la gracia de Dios en la medida que nosotros vamos creciendo. Entonces, eso para mí eran dos de los motivos principales de por qué nosotros queríamos ver este libro escrito. Ahora, en muchos casos, cuando nosotros pensamos en el proceso de cambio, suponemos que lo que tengo que cambiar es mi conducta. Entonces, si simplemente logro cambiar mi conducta, y mucha predicación y mucho tiempo y mucha tinta se ha derramado para ayudarle a gente a cambiar su conducta. Pero cuando nosotros vemos el patrón bíblico, realmente nuestro proceso de cambio no inicia con la conducta, inicia primero con el corazón. Inicia en esa transformación interna que resulta en fruto en estos cambios externos en nuestra conducta. Entonces, todos esos aspectos eran aspectos que para mí eran muy importantes a la hora de sentarme a escribir este libro. Creo que contesté la pregunta de más, pero por ahí va el asunto. No, definitivamente es algo que pues es importante saber de dónde nace, ¿verdad? El libro del corazón del autor. Obviamente, como pastor, tú tienes experiencias únicas, experiencias, ¿verdad? Individuales que tú puedes tomar y poder crear crear este libro. Y lo contestaste, pero vamos a contestarlo un poquito más directamente. ¿Para quién es este libro? Si alguien tomara este libro en la librería, lo comprara para él o lo comprara para otra persona, ¿para quién tú escribiste este libro? Sí. Pues en este momento el libro es para mí y 3 otras personas, porque solo hay 4 copias. Pero ya a partir del 1 de octubre va a ser para muchas más personas. No, el libro realmente, el corazón con el cual lo escribí para cualquier persona que se considera cristiano. No creo que estoy abordando asuntos que son sumamente profundos teológicamente. Aunque hay mucha teología, no es algo que se aborda de tal forma que alguien tiene que tener cierto conocimiento como antecedente o algo así. Y aún yo hasta creo que el libro puede ser útil aún para aquellos que en este momento no se consideran cristianos. A final de cuentas, nosotros creemos que Dios es soberano sobre todo el mundo, aún las vidas de aquellas personas quienes no han confesado fe en Jesús. Y quizás hay momentos en los cuales ellos podrían ver las circunstancias de su vida y entender cómo es que Dios ha estado obrando para que se arrepientan y vean a Jesús y pongan su fe en Él. Entonces, pero la persona, ¿verdad? En general que he tenido yo en mente son miembros y quizás aún más sinceramente, yo lo escribí para los miembros de Iglesia Reforma, para la gente de nuestra propia iglesia, no para no tener que tener las conversaciones pastorales con ellos, espero que entiendan los que están conectados, al contrario, para poder realmente profundizar en estos temas que tanto hemos hablado en diferentes aspectos y en diferentes momentos. Y interesante porque tú hablaste de poder crear este libro para las personas, idealmente en la iglesia de usted, pero ¿cuál fue esa necesidad? ¿Por qué usted vio esa necesidad en su iglesia? ¿Cuál fue esa necesidad? Tal vez solo tenemos muchos paganos en Iglesia Reforma y eso es quizás parte del asunto. No sé, los que están conectados podrán testificar al respecto, pero no, en realidad era la necesidad de sistematizar
las conversaciones recurrentes que nosotros estábamos teniendo, ¿verdad? O sea, es esta idea de que no sé cuántas veces nos sentamos con los ancianos de la Iglesia Reforma, nos sentamos con alguien y vienen con un conflicto relacional. O simplemente tienen un colega en su trabajo que les cae mal y no saben qué hacer en esa situación. Y no ponen esas situaciones en el contexto más grande, que realmente es que Dios está obrando todas las cosas en su vida para conformarlos ellos a la imagen del Señor Jesucristo. Tanto la enfermedad terminal que podrían ellos tener, como este colega que simplemente les cae mal. Todas esas cosas, no hay nada que Dios desperdicia, no hay un solo momento en nuestra vida que simplemente se le pasa por alto a Dios y Él se queda como que, a ver qué voy a hacer con esto. Al contrario, Él está obrando constantemente. Y yo creo que es John Piper que dice, Dios está obrando de 10,000 diferentes formas en nuestra vida y a menudo solo le ponemos atención a 2 o 3 a la vez. Y era realmente ese corazón de poder sistematizar algunas de estas conversaciones y poder decir, mira más allá del dolor que estás enfrentando, mira más allá de las complejidades de tu vida o de las complicaciones que te estás enfrentando, ve lo que Dios está tejiendo en tu vida y cómo puedes realmente aprovechar estas cosas para seguir creciendo en él. Excelente. Justin, acá César, mira, me gustó mucho lo que estabas hablando de la parte de sistematización. Ahorita dije, mira, y sonó a guatemalteco porque soy guatemalteco. Pero aquí hay mucha gente conectada de muchos países y a veces creo que me gustó lo que dijiste ahorita. Quiero hacer un poco de énfasis ahí, porque a veces los pastores tenemos el problema de que pensamos que estamos batallando con cosas únicas en nuestra congregación. Y yo creo que es importante, digamos, cuando tú tienes a otros pastores compartiendo y cuando tienes un recurso como ese que te dice, ok, aquí no están todas las respuestas, pero hay muchas preguntas recurrentes. Alguien me pregunta cuál es la diferencia entre Latinoamérica. Yo le digo, mire, después de Texas para las islas estas de abajo de las Argentinas, Maldivas, es muy parecido porque son dinámicas muy parecidas que tendrán ciertos contextos diferentes, pero hay muchas cosas en común. Así que, ¿cuál sería un buen consejo para un pastor, digamos, que nos está escuchando en cualquier otro país, de poder utilizar esto como un recurso para su iglesia? Pues mira, yo creo que el recurso se presta para varios diferentes usos. Primero que nada, yo creo que sí se presta para consejería y discipulado de uno a uno. Cuando alguien se acerca y simplemente está enfrentando con algo, nosotros en nuestra iglesia, mucha gente que se acerca con los pastores, no creo que necesariamente entienden la totalidad de lo que están, a lo que están entrando cuando tienen esa primera conversación. Usualmente conlleva más reuniones de lo que quizás ellos esperaban. Y en general nosotros les damos un recurso o varios recursos, ¿verdad? Y enfatizo ese asunto de varios recursos porque usualmente hemos tenido que utilizar varios diferentes recursos para tratar varios diferentes asuntos y la idea realmente de sistematizarlo era poder poner los puntos sobresalientes. Obviamente el libro solo tiene 180 y pico de páginas, entonces no pude cubrir la totalidad de la santificación en el libro, pero los puntos sobresalientes de esos diferentes asuntos para que esto pudiera ser un recurso que los pastores puedan usar en la consejería con la gente. Además, le veo un uso muy fructífero para grupos en casa, células. Nosotros tenemos comunidades misionales, no se preocupen, Reforma, no les voy a obligar a usar el recurso, pero si lo quieren usar, denle, y si no lo usan, están en disciplina. Nosotros podemos utilizar esto en esos tipos de espacios también para poder fomentar más comunidad y poder hablar de forma más transparente entre cristianos cuáles son nuestras luchas. Sinceramente, yo al escribir este libro puedo identificar muchos diferentes lugares donde el Señor todavía a mí me está formando en estos espacios y donde yo tengo enormes deficiencias en mi propia santificación. Y yo creo que para muchas personas lo mismo sería cierto, que ellos podrían, al hacer esto entre sus grupos, células, lo que sea, puedan poder dialogarlo y ser transparentes juntos y crecer juntos en ese sentido. Muy bien. Excelente, gracias. Los que quieran poner preguntas, al final vamos a tomar algunas preguntas de las que están en el chat. Ya comenzaron a poner algunas. Siéntanse en la libertad de poner preguntas para que al final podamos escoger algunas de ellas. Adelante, José. Justin, tú tocaste un tema, tocaste esta pregunta siguiente, pero ¿qué en tu pasado ha influenciado
en este libro? ¿Cómo tu pasado ha influenciado sobre el tema de este libro? ¿Qué situaciones, qué experiencia, Sí. creciendo en la iglesia? ¿Qué tocó el corazón tuyo al escribir este libro? Ujú. Pues yo crecí en una burbuja sumamente legalista, donde el punto era tener conducta intachable, pero nadie realmente sabía o podría conocer la condición de nuestro corazón. Y aún el hablar de nuestro corazón en sí era quizás muy sentimentalista o esos diferentes aspectos, pero el punto era, tú pórtate bien porque si no te portas bien, Dios va a estar fastidiado, ¿verdad? Él va a estar enojado. Y si te portas bien, ya lograste agradar a Dios. Entonces vivía en un mundo donde este Dios lleno de gracia y misericordia era sumamente generoso para con pecadores, para que ellos se convirtieran, pero luego él se volvía un dueño, un jefe sumamente áspero y enojado a la hora de haberte convertido a cristiano. O sea, ya antes de que eres cristiano, Dios es pintado como este gran Dios misericordioso que te va a salvar, pero ya después de que eres cristiano, ahora ya te toca portarte bien, porque si no, cuidado y Dios te castiga. Y eso era el cambio. Entonces, era una presión constante de poder portarme de la manera en la que toda la gente a mi alrededor querían que yo me portara, porque realmente ni tenía tanto que ver con lo que estaba en la Biblia, o sea, eran más las opiniones del grupo que estaban ahí alrededor. Um, y yo entonces he luchado mucho por años con eso. Y pueden ver aún en algunos de los capítulos cuando yo hablo de mi identidad, el yo ser hijo amado y aceptado por los méritos perfectos de Cristo y no por algo que yo pude ganarme o adquirir con mi conducta. Eso para mí al día de hoy es difícil creer. Yo sé que es cierto, las escrituras lo dicen, pero me es difícil realmente creerlo. Estaba hablando con mi esposa ayer de esta idea de que Dios es nuestro Padre. Eso todavía me revienta la cabeza y no, como que no me queda. Entonces, en esos aspectos, aún el hablar de la santidad, usualmente la santidad era que alguien evita los 4 o 5 pecados criminales para cualquier cristiano, ¿verdad? No bebes, no bailas, no apuestas, no te tatúas y esas eran, ¿verdad? Y eso, si hacías esas cosas, eras santo. Ahora, si le tratabas a tu vecino como si fuera el hijo del diablo, eso no le importa a nadie, ¿verdad? Pero si realmente, mientras que cumples esas reglitas, vas bien. Entonces, todas estas maneras en las que nosotros, de nuestro corazón, demostramos lo que el Señor está obrando en nosotros, para mí ha sido muy importante. Y lo último es que el Evangelio en sí fue planteado para mí desde el principio únicamente como la puerta de entrada. Entonces, tú crees el Evangelio para que para escaparte del infierno, y mientras que, como decimos en Guate, ya te zafaste del infierno, ahí ya miras qué hacer el resto de la vida hasta que primero Dios, Él te viene a rescatar de aquí y esperas que Él no esté demasiado enojado con cómo viviste tu vida durante ese tiempo. Pero realmente el Evangelio es no solo esa puerta de entrada, es el vehículo, es la máquina, el motor que nos mueve durante todo el proceso, y todo nuestro proceso de cambio depende del mismo Evangelio. Entonces, algunos de esos aspectos eran elementos muy fuertes de mi proceso de crecimiento en la fe y que son parte del fruto de este libro. Excelente, excelente. Hay una pregunta por ahí y yo voy a estar agarrando, si las preguntas son relevantes, las voy a hacer. ¿Cuál es el texto bíblico que inspiró a escribir este libro? Pues principalmente, ¿verdad? Y el versículo al cual quizás yo vuelvo más que cualquier otro durante todo el libro es Romanos 8, 28 y 29. Y nos encanta Romanos 8, 28, ¿verdad? Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que son llamados por Dios, o sea, y lo usamos a cada rato. 8:29 añade, ¿verdad? El hecho de que lo que Dios, el bien para el cual, por el cual Dios está obrando todas las cosas, es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo.
Amén. Entonces, el bien por el cual todas las cosas cooperan en mi vida no es bien tal y como yo lo defino. No significa que si yo simplemente tengo la fe, Dios me va a quitar las cosas malas de mi vida. Al contrario, puede aún ser que Dios va a seguir con estas cosas difíciles en nuestra vida porque su propósito va más allá que simplemente mi felicidad. Su propósito es conformarme a la imagen de Jesucristo. Entonces, ese versículo es uno al cual yo regreso mucho. Y Primera Tesalonicenses, yo creo que es 4:3. Pablo aclara claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros, vuestra santificación, o sea, que nosotros cambiemos. Eso es lo que Dios está procurando y obrando en sus hijos. Entonces, esos pasajes han sido muy relevantes. Súper, súper. ¿Cuáles han sido los autores y los líderes que han influenciado en tu pensamiento, en tu ministerio, y de hecho en tu tiempo como autor? Pues quizás para este tipo de libro y mucho de nuestro ministerio en Iglesia Reforma, todos los recursos de Paul Tripp han sido quizás los que más identifican a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de este proceso de cambio. Nosotros utilizamos en nuestro entrenamiento con todos nuestros diáconos, utilizamos partes de Instrumentos en las Manos del Redentor, que es un recurso de Paul Tripp que ayuda a la gente realmente a discernir algunas de estas cosas. Otros autores que han influido, ¿por dónde empezar? Tim Keller, su libro El Dios Pródigo, para mí fue uno de esos libros que fue impresionante porque habló precisamente acerca de este hijo mayor. Y yo era el hijo mayor, literalmente, pero también espiritualmente y metafóricamente, el que siempre se había portado bien. Y pues yo supuse que por mi buen comportamiento Dios me debería honrar, ¿verdad? Entonces, ese libro para mí formó mucho mi pensamiento. El libro de unos amigos, Una vida centrada en el Evangelio, y cómo es que realmente nosotros vemos esa centralidad del Evangelio, escrito por Will Walker y Bob Thune. Hay bastantes, un sinfín. John Piper, los reformadores, los puritanos, hay muchos diferentes libros que han ido formando mi pensamiento en ese aspecto. Súper, súper. ¿Qué ha sido, qué obstáculos tú has encontrado en tu vida o en el ministerio que te han hablado directamente al tema de cambiar? ¿Qué cosas, ¿verdad? En tu vida y en tu ministerio han hecho eso? Pues es una pregunta un poquito chistosa porque el obstáculo principal que sigo encontrando soy yo. O sea, eso es realmente el asunto. Y lo digo medio en broma, pero es cierto. Cuando yo pienso en la consejería en nuestra iglesia, cuando pienso en el discipulado, cuando pienso en liderazgo, la mayoría de los problemas con los cuales yo me enfrento en nuestra iglesia, aunque lo dije en broma al principio, realmente tiene muy poco que ver con los miembros de Iglesia Reforma y tiene mucho más que ver con mi propio corazón, con mis propias falencias y debilidades. Entonces, yo sigo viendo día tras día esta importancia y necesidad de querer cambiar. Pero yo creo que en cuanto a desafíos específicos a ese proceso de querer cambiar y de procurar ese cambio, yo creo que quizás el principal es nuestra rapidez de abandonar la gracia de Dios y el querer nosotros adquirir y ganar el favor de Dios por medio de nuestros propios méritos. Somos rápidos, somos propensos para abandonar el Evangelio y nuestra confianza en el Evangelio, y prontos para colocar esa confianza en nosotros mismos. Con un par de días que nos va bien en nuestra vida cristiana, ya nos estamos considerando el próximo apóstol que va a plantar iglesias en todo el mundo. Con un par de días que nos va mal, creemos que hemos de ser hermano de Satanás y el Señor nos va a condenar para siempre, demostrando que en ambos casos la confianza que nosotros teníamos estaba puesta en nosotros mismos y no en esta gracia tan escandalosa que Cristo ya lo vivió completamente, una vida justa, perfecta en nuestro lugar, murió una vida perfecta y justa en nuestro lugar y resucitó, conquistando toda la maldad y todo el pecado en nuestro lugar. Entonces, en ese aspecto es donde yo creo que ese obstáculo es un obstáculo perpetuo en nuestro caminar con Dios. Qué bien.
Hay una pregunta por ahí y tú has estado dando medio atinando a este tema. ¿Es este un libro de consejería o no? Pues yo no sé si necesariamente diría que es un libro acerca de consejería formalmente, pero yo creo que nosotros somos como cristianos llamados en todo aspecto a estarnos exhortando los unos a los otros. Y realmente nuestra vida entera vive y depende de todo el consejo de Dios. Entonces nuestro proceso de cambio depende del gran consejero que se nos ha dado, que nos está cambiando, nos está aconsejando, pero luego nuestra vida en comunidad con otros cristianos es una vida constante, esta exhortación, de estarnos amonestando los unos a los otros. Entonces, más allá de ser un recurso como de consejería, yo creo que es un recurso que puede ser de mucha ayuda para quien sea que está animando y exhortando a sus hermanos en Cristo a seguir persiguiéndolo a Él, dependiendo de Él y confiando en Él. Súper, súper. ¿Ha sido esto algo que tú has podido aplicar a los miembros locales de tu iglesia, a esos que has dado consejos? ¿Cómo has visto este proceso dar frutos en la vida de tu iglesia? Pues tal vez sería mejor tener a alguien de la iglesia contestar esa pregunta, porque yo seguro que voy a tener una idea más elevada de lo que realmente es. Pero yo creo que estos conceptos son conceptos que son muy familiares para nuestra iglesia. Nosotros hablamos a menudo acerca de nuestra identidad en Cristo, acerca de que lo que ocupa nuestro corazón es lo que determina nuestra conducta. De que lo que nosotros más amamos y más adoramos es lo que rige nuestra forma de vivir. Entonces, en muchos casos, aún mucho del material en sí, en algunos aspectos, viene de algunos aún sermones adaptados para este tipo de audiencia. Entonces, el fruto como tal, el Señor lo juzgará, pero hemos intentado ser fieles en ese aspecto a tratar estos asuntos de manera constante en nuestra iglesia local. Claro, obviamente aquí hay varios pastores y obviamente yo soy también pastor aquí en Clarksville y como tú dices, Justin, es algo que como pastores y como líderes nos sentamos cada día, cada semana, cada mes con miembros de la iglesia para poder recalcarle lo que la palabra habla de la salvación, del cambio y obviamente esto es un excelente libro para eso, para poder, ¿verdad? Como tú dijiste, sistematizar este proceso dentro de la vida de las personas y ver que no es tan lejos como ellos creen, que no es tan, ¿verdad? Sobre sus cabezas, que ellos no pueden entender, que ellos no pueden aplicar a su vida y que pueden crecer y madurar en el Señor de una manera sana, de una manera con una meta que ellos que se puede llegar, ¿verdad? Obviamente se completa en la presencia del Señor, pero obviamente pueden llegar. ¿Cómo? Y José, y lo que has dicho ahí para mí es muy importante, y perdón, seguro que la pregunta va a ser Dale. mucho mejor que la respuesta a lo que voy a dar ahorita, pero ese aspecto de que es alcanzable, ¿verdad? Y pongo alcanzable entre comillas porque no vamos a ser como Cristo en esta tierra, pero yo creo que hay muchas personas que ven a aquellos que son maduros en la fe y piensan que eso es como que un nivel de unción inalcanzable, que yo no puedo llegar a eso, eso simplemente es para los espiritualoides que pasan todo el día leyendo y orando. Cuando en realidad esto simplemente es someter nuestra vida al Señor Jesucristo y, y vivir con nuestros ojos puestos en Él. Y Él produce en nosotros este cambio en la medida que nosotros dependemos de Él y confiamos en Él. Esto no es algo de otro mundo y en parte eso también es el motivo de escribir el libro, porque nosotros podemos pensar en George Mueller, en Hudson Taylor, en estos gigantes de la fe y decir, no, hombre, estos son de Marte, o sea, son de otro planeta.
cuando en realidad no. O sea, esto es la piedad a la que el Señor nos ha llamado a todos. Y Él nos ha capacitado para poder perseguirlo a Él de esa forma. ¿Cómo Excelente. despertar, Justin, cómo despertar? Un par de preguntas que voy a unir en una. Hablaste del legalismo, la pregunta, ¿cómo afecta el legalismo y nuestra perspectiva del evangelio? Y la uno con esta otra es, ¿por qué es importante que como creyentes estemos interesados en salir de nuestra zona de comodidad y busquemos constantemente experimentar ese cambio? Hablaste al principio hablaste al principio de un cambio superficial, pero ¿cómo despertar? ¿Cómo sería, digamos, un consejo cuando tú tienes amigos que piensan, bueno, podemos ir al extremo legalista, pero también podemos ir al extremo que tienes amigos o miembros de tu misma iglesia, o tal vez tu misma iglesia, donde estos cambios son bastante superficiales, son bastante de 1, 2, 3 puntos? ¿Cómo podemos afectar a otros en este despertar a un cambio profundo, tal vez a un encuentro? No diría un reencuentro del evangelio, sino que a un encuentro del evangelio. Sí. Pues yo donde realmente inicio el libro es con esa pregunta. Y el asunto realmente es que todos nosotros estamos manejando una definición de lo que nosotros consideramos ser vida, con V mayúscula, ¿verdad? En lo que nosotros creemos que debería consistir la totalidad de esta vida. Y nosotros todos hemos organizado nuestra vida cotidiana para lograr esa vida con V mayúscula, ¿verdad? Pero muchos quizás no lo han considerado. Entonces yo aún creo que en ese aspecto, el punto no es salir de tu zona de comodidad o no salir de tu zona de comodidad. El punto es que Dios es mucho mejor que tu comodidad. Dios es mucho mejor que las otras cosas que has estado persiguiendo o que pudiste haber estado persiguiendo. Y para mí yo creo que lo único que realmente nos motiva hacia este proceso de cambio es la hermosura del mismo Evangelio de Jesucristo, de saber que Él es mejor y que a final de cuentas este proceso de cambio me lleva a poder contemplarlo a Él para siempre. Entonces, en ese sentido, el punto no es realmente el proceso. El punto es la meta del proceso, que es Cristo. El punto no es simplemente el cambio. El punto es llegar a poder fijar mis ojos y atesorarlo a Él para siempre. Entonces, Pablo habla en Segunda de Corintios, o creo que Segunda de Corintios, puede ser Primera de Corintios, algún otro me puede corregir, pero él habla de que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Esto qué significa? Primero, es glorioso lo que Jesús ha hecho por nosotros en la redención. Mi justificación es glorioso. ¿Por qué es glorioso? Porque solo Él lo pudo haber hecho. Yo no lo pude haber hecho. Entonces Pablo habla de que el que se va a gloriar, que se gloríe en el Señor. Hay gloria en nuestra salvación, pero es un proceso de transformación desde esa gloria hasta la última gloria, donde nosotros le estamos contemplando a Él en perfección para siempre. Entonces, para mí lo que motiva, en lo que realmente nos sacude tanto del legalismo como de nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad donde no queremos salir, es el verdadero evangelio, es el atesorar la hermosura de Jesucristo y su obra, todo lo que Él es, y el saber que solo es en Él que nosotros verdaderamente encontramos vida y esa vida en abundancia. Súper, súper. Justin, finalizando aquí para entrar en algunas preguntas de los hermanos, ¿cuál es lo que tú quieres que ellos se lleven como líderes, como lectores, como aquellos que pueden influenciar a otros para poder adquirir este libro o comprárselo a alguien para regalárselo? ¿Qué es si se han olvidado de todo y no pueden regresar al video que vamos a guardar, pero si se pueden llevar algo, ¿qué es lo que tú quieres que ellos se lleven para que ellos puedan, ¿verdad? Poder ellos mismos leerlo, contemplarlo, usarlo, compartirlo, etcétera? Mira, yo creo que quizás el punto saliente, el punto central que es importante para todos nosotros llevar es esta idea de que Dios está obrando en todas nuestras vidas con el fin de conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Muchos de nosotros simplemente no estamos atentos, no estamos poniendo atención
a las diferentes maneras en las que Dios está obrando a nuestro alrededor. Ahora, eso está bien. Dios, por la gracia de Dios, Él es muchísimo más grande que mi capacidad de ponerle atención a Él. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay enorme fruto cuando nosotros en comunión con Él estamos poniendo atención a las cosas que Él está haciendo y que últimamente resultan en un mayor conocimiento de Él, en atesorarlo a Él sobre todas las cosas, que realmente a eso debería terminar este proceso de cambio. Para mí me fascina Juan 14:6, porque nosotros en muchos casos le ponemos atención a esta exclusividad de Jesús, cuando Él dice que yo soy el camino y nadie llega al Padre sino por mí. Pero me es interesante que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que a final de cuentas, Jesús no solo es la manera de lograr aquello que yo tanto he anhelado. Jesús es tanto que yo he anhelado. Jesús es el obsequio de mayor valor. Él es el tesoro que quizás sin saberlo yo he estado persiguiendo. Él es tanto el camino como la vida al final de ese camino. Y eso para mí es lo que realmente quisiera que sobresalga de este recurso y de este tiempo juntos. Excelente, excelente, brother. Muy bien, muy bien. Miren, vamos entonces a tomar un tiempo para finalizar. Creo que tenemos como unos 10 minutos más y queremos compartir con los hermanos y poder contestar algunas de las preguntas que tienen, porque hay varias. Entonces, hay una preguntita ahí en particular con lo que estaba diciendo, que es lo que quiere que se lleven para las otras personas. Hay un pastor que dice un consejo para trabajar el libro con gente rural o con gente mayores, quizás que ¿verdad? No pueden conceptualizar bien por qué el cambio, o dicen, no, ya yo soy como soy y que Dios me agarre como estoy. Pero él lo que quiere es saber consejos para trabajar el libro con este tipo de personas. Sí. Pues yo creo que él estando en ese contexto quizás podría contestar la pregunta mejor que yo, así que nos pase los consejos, pero no, y yo diría que aún si no necesariamente lo puedan leer o si no lo puedan concebir, yo creo que simplemente es bueno el poder internalizar algunos de estos aspectos y que eso aún fortalezca su propio pastoreo y su propio cuidado de las personas. Pero también yo diría, no nos... a mí me ha impresionado ver cómo en nuestra propia iglesia la gente ha respondido a recursos. Y nosotros hemos visto en nuestra iglesia una cultura de lectura creada que por mucho tiempo se nos había dicho, no, eso es muy difícil que los cristianos lean y que no quieren leer nada. Y el Señor realmente lo ha hecho, lo ha obrado en la medida que nosotros utilizamos recursos, que nosotros mencionamos libros, que nosotros hacemos estos discipulados con otras personas. Entonces, yo creo que es digno de intentarlo poco a poco, ¿verdad? Y simplemente ir viendo cómo va, ¿verdad? E irse ajustando en la medida que el Espíritu Santo va aclarando el camino para adelante. Excelente. Justin, ¿pudieras hablarnos en unos 3 minutos sobre los recursos extras que estás haciendo? Amigos, vamos a crear una página especial en Lifeway donde va a ser, luego les vamos a pasar la dirección, donde Justin está preparando algunos recursos para acompañar a este libro. También grabamos algunos videos, el pastor grabó unos videos y José ahí tiene uno para poderles enseñar. Es una serie de 5 6 videos que pueden acompañar el estudio, ya sea individual o en grupo del libro. Así que si querías contarnos un poquito de los extras que estás todavía terminando de trabajar para la disposición de todos. Sí, algo de eso son los diferentes videos que realmente hay muchos conceptos que quisiera haber podido tratado en el libro y pues a propósito ser breve y ser lo más contundente posible. No los traté dentro del libro, entonces hay algunos videos adicionales que estamos sacando para tratar algunos de esos asuntos. Pero más que eso, realmente quisiera que esto fuera un recurso que se puede utilizar de forma muy práctica. Entonces estoy en el proceso de crear preguntas de discusión que acompañan cada uno de los capítulos que van a poder bajar y utilizarlo dentro de grupos pequeños, células en discipulado, algo así para poder seguir ahondando de una forma puntual en estos diferentes aspectos. Excelente. Voy a compartir uno Eso de los... fue mucho menos de 3 minutos. Perdón, César.
No, está bien, está bien. Nos da más tiempo para compartir uno de los videos. Déjenme ver si puedo compartir uno de los videos para que ustedes puedan más o menos ver. Este es el de la presentación del libro, pero así hay como 5 o 6 que van a abordar ciertos temas del libro que pueden utilizarlos muy bien para lectura, si lo van a llevar en iglesias o en grupos. Hola, soy Justin Burkholder y tuve la dicha de escribir el libro Quiero Cambiar. Escribí este libro realmente por dos motivos. Este libro primero nació de muchas conversaciones pastorales, ayudando a una gente en nuestra propia iglesia local. Y usualmente en estas conversaciones se notaban dos ideas erradas hasta cierto punto. Primero, mucha gente piensa que su problema principal es sus circunstancias y lo que quieren es que sus circunstancias cambien. No solemos ver la multiforme gracia de Dios en medio de nuestras circunstancias. Queremos cambiar nuestras circunstancias y no someternos a Dios para que Él nos cambie mediante nuestras circunstancias. Pero el segundo problema que en muchos casos nosotros veíamos es que mucha gente pensaba que el proceso es algo pasivo, ¿verdad? No es un proceso en el cual yo debería ser intencional. Claro que la gracia de Dios nos cambia, pero esto no significa que no hay esfuerzo. Si simplemente pensamos, me congrego, hago un par de cositas cristianas, entonces voy a resultar cambiado. Pero realmente la Biblia es clara que nosotros deberíamos disciplinarnos para la piedad. En broma decimos, no es que te vas a acostar una noche siendo un gran pagano y despertarte el otro día y ser un gran santito. Al contrario, el proceso de cambio es largo, es arduo y doloroso a veces, pero viene con una recompensa inestimable. Y el punto realmente de este libro entonces es poder ayudarnos como cristianos a entender cómo sucede, cómo luce nuestro proceso de cambio y cómo es que Dios utiliza nuestras circunstancias y aún nuestro esfuerzo en su gracia para conformarnos más a la imagen de Cristo. Muy bien. Algunos nos preguntan cómo pueden apoyar al pastor Justin, en el lanzamiento de este libro. Obviamente ustedes ya recibieron una carpeta de Dropbox donde hay algunas imágenes, donde pueden tener un poco más de información. Es importante, digamos, a los que manejan sus redes, a los que tienen redes, por compartir un poco de comunicación del libro, lo que ustedes vayan encontrando, frases. El libro va a estar de venta el 1 de octubre. Otra manera muy buena en poder ayudar y apoyar el libro es que ustedes llamen a su librería local. Nosotros siempre, obviamente, promovemos los libros con las distribuidores y las librerías locales, pero es muy, muy, muy importante, y le dije 2 veces porque realmente es muy, muy importante, de que ustedes puedan llamar a su librería local. Todos los libreros tienen ya a disposición el libro en 1 o 2 semanas para comenzar a comprar, importar a sus países. Así que sí sirve bastante que cada quien en sus países pueda comenzar a llamar a sus librerías, a preguntar por el libro, que eso definitivamente nos ayuda a poder a que el libro sea llevado a sus países, a los diferentes distribuidores, y crea que no también empuja a ellos a poderse interesar con este tipo de recursos. Yo no sé, José, si tenías algo más. Tal vez dejamos esos últimos 3 minutos, unas últimas palabras de Justin que pudiera, pues, él compartirnos. Claro, para añadir lo que tú estabas diciendo, César, como el grupo de influenciadores de este libro, nosotros le queremos, ¿verdad? Obviamente dar acceso primero a todos los recursos que vamos a desarrollar, que se están desarrollando y que se han desarrollado para ustedes, para compartir, para usar. Tienen varios assets en la carpeta que ustedes pueden utilizar. Y saber de que nosotros apreciamos de que ustedes se hayan añadido a este grupo y poder ayudar a que este libro pueda ser compartido a través de las redes, a través de su grupo, de sus iglesias, de las organizaciones al cual usted pertenece. Y sabemos que esto va a ser de bendición para la vida
para las vidas de la iglesia local y de la iglesia entera en Latinoamérica. So, estamos muy agradecidos. De verdad apreciamos su apoyo y sepan de que vamos a mantenernos en comunicación con ustedes para poder a compartir recursos adicionales que vayamos desarrollando a través de este tiempo del lanzamiento y en el futuro. ¿Está bien? So, Justin, últimas palabras. Solo de nuevo agradecerles. Gracias por estar aquí y que el Señor los bendiga. En serio, para mí, yo no entiendo siempre por qué es que yo soy el que ha escrito este libro. El Señor en su gracia decide usar a necios y rebeldes como yo. Y aprecio muchísimo el hecho de que ustedes se quisieran unir a echar la mano en esto. Y a final de cuentas, mi anhelo es que el Señor sea glorificado en esto, que esto no se trate de Justin y nada más, sino que esto realmente se trate de Jesucristo y que más personas entonces madurar y pudieran también unirse al coro global de personas quienes están levantando el nombre del Señor Jesucristo. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar y sí, Dios los bendiga. César. Gracias a todos, gracias por conectarse, gracias Justin, gracias José, saludos desde Nashville, que Dios bendiga el resto de su día y estamos en comunicación. Despedimos a todos, nos vemos.